muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Un saludo muy especial a todos los televidentes y radio oyentes e internautas que en esta hora de la mañana ya están conectados y están recibiendo la palabra de Dios aquí en estos medios de comunicación. No sé si usted lo está haciendo de mañana, lo está haciendo a mediodía o más tarde, pero igual la bendición es para usted y para nosotros el privilegio de llegar hasta sus hogares. Muy buenos días para todos, bienvenidos. Ahora voy a presentar a mis hermanos con quienes voy a desarrollar este estudio de la lección de la escuela sabática de este día. Como son mis hermanos María Romo y mi hermano Francisco Romero. ¿Cómo están ustedes esta mañana? Pues gracias a Dios me encuentro feliz y contento por estar en este servicio para llevar este tema a todos los hogares que nos van a estar viendo en el estudio de la palabra de Dios. Amén. Bueno, yo estoy muy agradecida con Dios por la invitación que se me ha hecho a participar en esta lección. Así que espero que sea de beneficio tanto para ustedes como para nosotros también. Amén. Voy a pedirle al hermano Francisco que, si es tan amable, nos lleva en oración antes de comenzar el estudio. Así que nos vamos a rodear aquí nosotros. Ustedes háganlo como puedan allí. Oremos. Amante y bondadoso Padre, en esta hora, Señor, estamos aquí reunidos para llevar a cabo un estudio de tu palabra, Señor. Amén. Esperando y confiando en tus promesas, Señor, de que todos aquellos que lo van a estar viendo en algún momento, Señor, o cuando se lleve a cabo, Señor, este estudio, que les pueda servir de un beneficio espiritual en sus hogares. Amén. Gracias por permitir llegar a cada uno de sus hogares con estos estudios y para que todos conozcamos de estas grandes verdades que el Señor los quiera advertir en estos últimos días. Pedimos esto no habiendo mérito en nosotros, pero sí en los méritos de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. En los estudios que hemos tenido todos estos días atrás, todas estas semanas, bueno, prácticamente desde que comenzó el trimestre, nosotros hemos venido diciendo que los principales maestros de los hijos son los padres. Pero esta semana nosotros vamos a estudiar la guía para nosotros ser esos educadores, pues, eficientes en esa escuela que se llama hogar, porque tenemos un desafío como padres, y es que nuestros hijos anden en la verdad de Dios. ¿No es cierto, hermana Romo? Así es, pastor. Aquí lo confirma la carta de tercera de Juan 4, dice: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Y es importante por eso estudiar la vida de Jesús, porque nosotros nos vamos llenando de su vida, que es amor, misericordia, justicia. Y entonces cuando nosotros aprendemos a andar en ese camino que es la verdad, que es Jesús, es que nosotros podemos ser una bendición y enseñarle a nuestros hijos. Hermano Francisco, ¿cuántos hijos tiene usted? Pues por la gracia de Dios tengo 3 hembras y como 5 nietos. De estos, ¿cuántos andan en la verdad? Pues yo creo que algunos de ellos están comenzando a buscar la verdad y esperemos en el Señor de que el Señor les pueda mostrar bien el camino y que cada uno de ellos estén prestos a atender el llamado de Dios. ¿Cuántos se le han bautizado ya? Pues por el momento se ha bautizado mi nieta Jocelyn y Danielita. Solamente ellas 2, pero esperemos en el Señor pues que los otros nietos también en un futuro ellos puedan dar el paso del bautismo también. Entonces, pero tiene una hija bautizada, ¿verdad? Sí, tengo una hija que es Aracelis. Exacto, pero sí. Le estoy haciendo estas preguntas porque dice aquí: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad. Yo le pregunto como padre,
¿cuál ha sido su gozo, su satisfacción? Pues cuando ha mirado que han hecho la decisión de bautizarse o cuando deciden ir a la iglesia. Cuéntenos usted como padre, ¿qué experimenta? Verdaderamente a un principio cuando mi hija Araceli se decidió por dar el paso del bautismo, aunque ella estuvo mucho tiempo estudiando para conocer verdaderamente el camino correcto de Dios, hasta que llegó la oportunidad de estudiar la palabra de Dios y llegar a dar el paso del bautismo. Así lo mismo yo pues estoy agradecido con el Señor por este paso que mi hija Araceli dio, mi nieta Jocelyn, Danielita, y espero en el Señor de que de alguna manera sigo obrando en cada uno de mis nietos y pues así como yo me siento gozoso, cuánto más no el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo mi hermano expresa esa satisfacción que siente cuando pues ve que su hija, sus nietos van buscando del Señor? Hermana Romo, ¿qué siente usted el día cuando Martín, ya grande, hace la decisión de renovar su pacto con Dios y ahora caminar pues más de cerca con Él? Pastor, es una experiencia de mucho gozo, la verdad. Siempre es difícil a veces ver a los hijos apartados del camino del Señor, pero qué bonito cuando uno mira que Dios, los trajo con cuerdas de amor, ¿no? Y pues hacen un cambio en su vida, ¿verdad? Y empiezan a darle el lugar a Dios que Él merece como nuestro Dios, ¿verdad? Como nuestro Padre Celestial. Como ustedes ven, hermanos, hay una gran responsabilidad que Dios nos ha colocado en nuestras manos en relación con nuestros hijos. Y es procurar que ellos anden en la verdad. Nosotros vemos aquí al apóstol Juan diciendo, dice Juan, pueden haber muchas cosas que me hacen feliz, pero si alguna cosa me hace feliz, más todavía, es ver, dice, que mis hijos anden en la verdad. Y él se refería a un hermano de la iglesia que se llamaba Gallo. Este hermano llamado Gallo, resulta que era un hijo espiritual de Juan. Es decir, un fruto de su trabajo evangelístico. Pero andaba tan bien este hermano en los caminos de Dios, que a Juan esto le daba una gran felicidad. Y consideraba que eso era el gozo mayor que podía tener. Hermano y hermana, hacia allí es donde nosotros tenemos que pues proponernos como meta el que nuestros hijos igualmente anden en la verdad. Y entonces, esta semana, Dios quiere enseñarnos cómo podemos lograrlo. Dios en esta guía para educadores del hogar, como es el título de la lección de la semana, va, hermanos, a enseñarnos los pasos, los principios, los consejos que debemos seguir para lograr ese objetivo, hermanos, de que nuestros hijos anden en la verdad. Porque, hermana Romo, según el Ministerio de Curación, página 287, tremenda responsabilidad, ¿verdad? La que nosotros tenemos para con nuestros hijos, ¿no es cierto? Así es. Mire lo que dice aquí, dice, los hijos serán en gran medida lo que sean sus padres. Las condiciones físicas de estos, sus disposiciones y apetitos, sus aptitudes intelectuales y morales, se producen en mayor o menor grado en sus hijos. Se reproducen. Se reproducen. ¿Qué le parece, hermana? Wow, mucha responsabilidad, ¿verdad? Y a veces nos cuesta mucho entender realmente esa gran responsabilidad que tenemos, pastor. Solo a medida de que nosotros estamos cerca de Dios, Él nos va como dando esa conciencia de esa gran responsabilidad que nosotros tenemos. Mire qué interesante. Dice que sobre los hijos, hermano Francisco, sobre los hijos, dice, se reproduce nuestras condiciones físicas, nuestras disposiciones, nuestros apetitos, sus aptitudes intelectuales y morales se reproducen en menor o mayor grado en nuestros hijos. O sea, lo suyo, lo mío. ¿Cómo entonces es de importante, no le parece a usted, el buen ejemplo que debemos dar? Verdaderamente, pastor, yo aquí veo algo muy importante en lo que acaba de leer hermana Romo, pastor, que cuando uno da el paso de buscar una pareja para casarse, muchas veces desconocemos y no asumimos la responsabilidad con nuestros hijos. Pero el Señor, cuánto no se alegrara de que cada padre y cada madre
tomáramos la responsabilidad y darles a conocer el camino de Dios a nuestros hijos. Eso sería importante. Claro que sí. Y veníamos comentando con hermana Romo en el vehículo con mi esposa sobre esta declaración que usted ha leído, de cómo uno le traspasa o reproduce en ellos, pues mire todo lo que se reproduce en ellos, las condiciones físicas, las disposiciones y los apetitos, las aptitudes intelectuales y morales, todo esto dice, se reproduce en ellos. Y entonces veníamos con mi esposa comentando en el vehículo y decíamos, ¿te das cuenta? Por eso nuestras hijas son así, porque nosotros, mira, de alguna manera les pasamos eso, de alguna manera genéticamente nosotros pues moldeamos eso, y luego desde que nacieron miraron cómo éramos y ahí está, esa es la foto. Sí, y hermana, y a veces pues tristemente no hemos hecho bien las cosas. A veces tristemente, como decía el hermano, pues nos casamos, no fuimos a ninguna escuela para padres y allá la buena de Dios, ¿verdad? Empezaron los hijos pues a nacer y fueron creciendo y uno les fue traspasando eso y ahora pues ellos son prácticamente el reflejo de nosotros. ¿Qué le parece a usted sobre esto de la importancia que es entonces pues empezar bien de un principio, claro, cuando se trata de planificar el nacimiento de ellos y la educación también? Sí, yo creo que si nos vamos un poquitito más atrás de la planificación, yo creo que aún desde que andan de novios, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo espero de un hogar? Recuerdo hace un tiempo que escuché a una hermana decir, pues ella tenía a su novio, pero el novio pues no era cristiano y ella sí. Y el novio le gustaba mucho tomar, entonces pues según ellos se amaban, pero ella se puso a pensar, ¿qué es lo que voy a tener en mi casa? Borrachitos, ¿verdad? Entonces ella habló con el novio y le dijo, ¿sabes qué? Lo nuestro aquí termina, porque yo no quiero tener en mi casa pues borrachitos, o sea, sería un ambiente muy difícil, y decidió terminar con él. Pero gracias a Dios el hombre no quería perderla y se entregó a Dios, y gracias a Dios se entregó sinceramente porque hasta hoy están juntos, ¿verdad? Interesante. Ajá, entonces desde antes, ¿verdad? Hay que ver, por eso yo digo que qué interesante y qué importante que los jóvenes, ¿verdad?, que tienen en mente en el futuro casarse, analicen todas estas cosas y pedir la dirección de Dios, ¿me entiende? Porque es algo tan serio esto, pastor, que yo no lo entendía hasta hoy, lo estoy entendiendo, imagínense. Bueno, yo creo que todos en alguna manera estamos hasta ahora abriendo los ojos a una realidad que debimos haberla visto desde hace muchos años atrás. Muchos hermanos me escriben de diferentes partes de Sudamérica, de diferentes países, y me dicen que agradecen a Dios, me dicen, por estas lecciones, que cada día sienten que aprenden algo. Pues igual yo, hermanos, yo mismo estoy aprendiendo. Ahora nosotros podemos ver aquí que realmente el hijo es el reflejo de los padres, es una fotografía allí. Y entonces, pues yo quisiera animar a los hermanos que tienen todavía niños pequeños o a los hermanos que están planificando pues tener hijos, que se enfoquen, hermanos, en saberle inculcar a sus hijos un buen modelo, un buen carácter, que traten de alguna forma, hermanos, que los hijos reflejen lo que ustedes son, pero que ustedes sean, como dijo Pablo, imitadores de Cristo, para que sus hijos lo sean también. Qué tremendo el privilegio y también grande la responsabilidad que tenemos. Por eso es que la lección dice que cuando de educar a los hijos se trata, debemos hacerlo diligentemente. Hay que enseñarle a los hijos de una manera diligente. ¿Qué significa esto, hermanos? Esforzándose. El padre tiene que hacer un esfuerzo de saber entonces educar a su hijo, tomando en cuenta que todo lo de él, de alguna manera, el hijo lo va a reflejar. Y cómo es Dios de sabio, hermana Romo, que pues le dio a los padres una indicación, ¿no es cierto?, acerca de cómo ellos como educadores debían pues educar a sus hijos, valga la redundancia. Veamos esa responsabilidad que recayó sobre ellos de parte de Dios en aquel tiempo allá en Deuteronomio. ¿Qué le parece? Sí, así es. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9 dice así:
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Interesante, pastor. Quería leer un pedacito aquí que viene en este libro de la conducción del niño. Dice, los padres deben considerar a sus hijos como un legado de Dios, que han de ser educados para la familia celestial. Edúquenlos en el temor y amor de Dios, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los que son leales a Dios lo manifestarán en su vida diaria. Considerarán la educación de sus hijos como una obra sagrada encomendada por el Altísimo. Es una obra tan sagrada, hermanos, que el Señor nos dejó aquí un manual a nosotros de cómo conducirnos nosotros primero para poder ayudar a nuestros hijos. Y aquí en Deuteronomios, el Señor nos da a conocer cómo debemos hacerlo. ¿Verdad? Repitiendo lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros, primero viviéndolo y luego repitiéndolo a los hijos, ¿verdad? Para que ellos se les quede en su mentecita, el mandato de Dios. Porque recordemos que Dios quiere lo mejor para todos nosotros. ¿Qué le parece, hermano Francisco, esa responsabilidad tremenda que Dios le asignó a los padres para con sus hijos en relación con la santa ley de Dios? Yo veo un punto aquí, pastor, muy importante. La responsabilidad que tomamos nosotros los padres y las madres es muy importante. Pero hay un problema que yo veo, hermano, en la humanidad, hablando de la humanidad cristiana, ya no se diga los que no tienen la oportunidad de leer la Escritura. Yo veo que tal vez se lee, porque esa es una advertencia de Dios, que todo eso se lleve a cabo en el hogar. Pero ¿cuál es el problema entonces? Que tal vez se pueden leer en la Sagrada Escritura, pero no hay práctica en el hogar. Y ese es un punto muy importante, que se lleve a cabo en el hogar. Por eso es que Dios decía que esto de los mandamientos de Dios, decía el Señor, que era algo que había que repetirlo a los hijos y hablar de ello, dice, de la ley de Dios, hablar de ella, estando en la casa, andando por el camino, al acostarse, cuando se levanten. Bueno, debía ser el tema de la ley de Dios, el tema de la palabra de Dios, debía ser un tema de conversación prácticamente. Miren cómo el Señor quería salvaguardar tanto a los hijos que le delegaba al Padre que por todas partes, en toda hora, siempre estuviera haciendo de la palabra el tema de conversación con los hijos. Y tristemente, pues se ha perdido mucho eso. Hoy en día el mundo se ha secularizado tanto, el materialismo ha tomado tanta hegemonía en las familias que el padre no tiene tiempo para sentarse con el hijo y estudiar la palabra. Mucho menos la hacen tema de conversación a veces mientras andan en el camino. Y aquí está hablando el Señor de que esto es un tema que debe estar constantemente. Es más, dice que atarás también esto como señal en tu mano y estarán en los frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, Dios decía, por todos lados trata de que el hijo sea educado en la palabra. Yo ya he puesto este ejemplo ya varias veces y lo voy a volver a repetir porque cabe, de un hermano que visitaba yo por allá en mi país, El Salvador, un hermano pentecostal, que para mí era muy ejemplar realmente la actitud de él. Cuando entraba a su casa, lo primero que uno veía, al nomás abrir la puerta, era un versículo en la pared, una cartulina allí. Y ya cuando usted ya llegaba a donde se sentaba, a la sala, usted miraba en la pared diferentes cartulinas pegadas con versículos. Allí el hermano no tenía cuadros, sino que eran versículos. Y yo le decía, hermano, ¿y por qué tanto versículo? Porque yo quiero, me decía, que todos aquí en esta casa, donde quiera que salgan, salen de un cuarto, miran un versículo. Entran que vienen de afuera, miran un versículo. Entonces él buscaba, había literalizado tanto este consejo
que él buscaba de alguna manera que en su casa, donde quiera, se leyera la palabra. Y entonces, estas gentes, Dios esperaba que no se olvidaran de sus dichos, para que no pecaran contra él. Entonces, esta responsabilidad, pues ahora tristemente el padre la ha perdido, y por eso estamos como estamos, por eso hay tanta frialdad espiritual, por eso los hijos son tan fríos, por eso los hijos inclusive cuando llegan a una edad se van de la iglesia, porque en alguna forma pues no hemos seguido plenamente el consejo de Dios. Y aquí es donde, pues hermanos, tenemos que de alguna manera ver cómo retomamos esto. Tal vez sea un poco difícil para los hijos mayores que ya no quieren más tal vez hacer caso, pero con los menores, hermanos, todavía se puede hacer esto. Y yo quiero animarles para que retomemos el plan original de Dios, el plan donde el padre es el primer educador de su hijo, pero lo debe de educar primero en la palabra. Imagínense que tenía que andar, dice, unas cajitas llamadas filacterias aquí puestas en la frente. Es decir, tenía que ser el tema de meditación ese, también en la mano, tenían que andarlas allí. Era un asunto que por todas formas Dios quería que estuvieran bien educados en la palabra. Así que yo creo que aquí pues debemos ver nosotros la razón por la cual hay tanto fracaso, pero también vemos la causa por la cual una familia pues puede llegar a ser pues feliz y de acuerdo al plan de Dios. ¿Qué ordena? Aparte de lo que ya leímos, ¿qué ordena, hermana Romo, según el don profético, el Señor a los padres? Sí, dice aquí, Dios ordena a los padres como preparación para enseñar sus preceptos, que los guarden en su corazón. Y sigue diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice Jehová, y las repetirás a tus hijos. Para interesar a nuestros niños en la Biblia, nosotros mismos debemos tener interés en ella. Para despertar en ellos el amor hacia su estudio, nosotros mismos debemos amarlo. Así que, pues el padre nunca va a poder dar algo que no tiene. Así que yo creo que nuestra primera responsabilidad como padres es nosotros llenarnos de Dios, de su palabra, ¿verdad? Para que así esa bendición pueda fluir a nuestros hijos, ¿verdad? Y a las personas que están a nuestro alrededor. Me llama la atención aquí otro comentario que viene. Aquí dice, el padre y la madre deberían ser los primeros maestros de sus hijos. Los padres y las madres tienen que comprender su responsabilidad. El mundo está lleno de trampas para los jóvenes. Muchos de ellos son atraídos por una vida de placeres egoístas y sensuales. No pueden discernir los peligros ocultos o el fin mortal a la senda que a ellos les parece un camino de felicidad. Y dice, al ceder a sus apetitos y pasiones, malgastan sus energías y millones quedan perdidos para este mundo y para el venidero. Los padres han de recordar siempre que sus hijos tienen que enfrentar estas tentaciones y deben de preparar al niño desde antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito la batalla contra el mal. ¿Dónde van a aprender a pelear esa batalla contra el mal? Es en el hogar. Esa, como dice aquí, ¿verdad? Hasta antes de su nacimiento, hermanos. Así que mucha responsabilidad. Estamos viendo, hermanos, la guía para los educadores del hogar. Y miren ustedes, la guía comienza diciéndonos, es con ustedes que tiene que empezar todo. Es con ustedes como padres, pues guardando de todo corazón pues los preceptos divinos que Dios ha dejado para que de esa manera los transmitan a sus hijos. ¿Qué le parece, hermano Francisco? Es bien importante, pastor, hermana Romo, porque si podemos ver en uno de los proverbios, el Señor habla por medio del rey Salomón y dice, conduce al niño en el camino correcto para que cuando sea grande no sea parte de él. Pero aquí podemos ver una cosa que es bien importante en cuanto se refiere a los hogares. ¿Verdaderamente los padres y las madres estamos siendo un ejemplo para nuestros hijos?
somos nosotros quienes estamos guiando a nuestros hijos. Aquí hay un punto muy importante, pastor, y es muy duro de decirlo, pero hay que decirlo porque la lección amerita que se mencione esto. En vez de que nosotros como padres o como madres estemos educando a nuestros hijos, les damos un celular para que la tecnología los eduque. Y ese es un problema serio para la humanidad. Tristemente, como dije, estamos viviendo en un mundo muy secularizado, materialista, y esto ha hecho de que, como dice el hermano, hayan otras herramientas de educación que los pierden, pero porque nosotros dejamos la verdadera, que es la palabra del Señor. Pero continuando con el tema, hermana Romo, ¿qué rol decisivo juega la madre y podríamos decir también los abuelos en esto de la educación de los hijos, según 2 Timoteo 1:5? Sí, 2 Timoteo 1:5 dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermano Francisco, ¿qué le parece a usted sobre el papel que también jugamos ahora como abuelos? Me impacta mucho lo que acaba de leer hermana Romo, dice, trayendo a la mente, dice, ¿qué? Una mentalidad falsa. No, el Señor quiere una mentalidad verdadera, positiva. Él no quiere nada falso. Pero si nosotros estudiamos la palabra de Dios, creo que en nuestra mente no va a haber nada falso. Todo lo que van a hablar nuestros labios van a ser palabras que vengan del Creador. ¿Cómo era la fe, hermana Romo, de la abuela y mamá de Timoteo, según ese texto? Sí, bueno, dice que era una fe no fingida. O sea, eran congruentes con lo que enseñaban, ¿verdad? Ellos también lo practicaban y qué interesante, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? A veces nosotros podemos caer en el engaño de querer enseñar algo a nuestros hijos, pero nosotros no lo estamos viviendo. Por eso a veces nuestros hijos, pues, ¿verdad? Fracasan o algo, o nuestra enseñanza fracasa. ¿Por qué? Porque nosotros no lo vivimos y eso es lo importante, pastor. Primeramente, poner a Dios en primer lugar y amarlo a Él con todo el corazón. Y cuando amamos a Dios, no se nos va a ser difícil, ¿verdad?, seguir la enseñanza de Él, lo que Él nos quiere enseñar y cómo nos quiere conducir en la vida. Pero necesitamos tomar tiempo nosotros para conocer a ese Dios de amor. ¿Usted cree, hermano Francisco, que nuestros nietos, de alguna manera nosotros como abuelos, somos responsables también por inculcarles el temor de Dios? Definitivamente, pastor, nosotros como abuelos llevamos una responsabilidad porque los nietos vienen siendo como hijos para nosotros. Porque muchas veces uno llega a querer más a los nietos que a los hijos que ya están grandes. Y tristemente uno llega a tener una responsabilidad tremenda sobre los nietos y por eso tenemos que enseñarle el camino de Dios. Saben que veníamos comentando con mi esposa de que pues a veces pensamos, ¿verdad?, de que pues nuestros hijos, cuando los vemos cómo están educando a sus hijos, pues nosotros pensamos de que pues lo están haciendo mal tal vez, o lo están haciendo bien, emitimos algún comentario de cómo lo hacen, pero no deberíamos quedarnos con esos comentarios de cómo ellos están haciendo su trabajo y tal vez lamentarnos porque no lo están haciendo bien, porque como abuelos nos toca también a nosotros hacer algo por esos nietos. Aquí nosotros vemos que Timoteo llegó a ser lo que era porque su abuela, dice, Loida, y su madre, Eunice, fueron un tremendo ejemplo para él. Sí. La abuela nunca dejó de hacer su trabajo. Lo hizo con su hija Eunice y lo siguió haciendo con su nieto. Entonces, hermanos, no sé si en esta hora, usted que me está oyendo, es ya abuelita, tiene sus nietecitos o es tal vez solo madre, pero mire, vea usted que para que uno pueda llegar a ser feliz con los hijos, como son de temerosos de Dios y andan en la verdad, como decía Juan, es importante que les dediquemos tiempo. Es importante que apartemos tiempo para orar con ellos, para hablarle de Dios. Cada vez que le llegue un nietecito a usted a su casa o que usted vaya a visitar a su hija, usted no puede solamente hacer una visita allí de
digamos así, como de una tutora en otras cosas, sino que debe buscar allí hablarle de Dios a ese nieto. El otro día llegué ya algo tarde a la casa de mi hija y entonces dijo: papá, ¿por qué no le vas a contar la historia a Caleb? Me dice, así se llama mi nieto. Y entonces fui a contarle la historia y pues me dediqué tiempo a contársela de la manera que yo pudiera estar satisfecho que él haya entendido, pero me gustó algo que dijo cuando ya oramos. Él dijo que le daba gracias a Dios por su abuelo que había llegado para contarle la historia y que le daba gracias a Dios por tener un abuelo que le enseñaba a hacer la diferencia entre lo malo y lo bueno. Amén. Y que le daba gracias a Dios por eso. Mientras yo oía a mi nieto orar así, yo dije: wow, yo vine aquí a invertir tiempo, apenas un rato, y lo que impactó en la mente de este niño. Entonces veo, hermanos, que como abuelo yo tengo esa responsabilidad sobre mis nietos. Usted también la tiene. Mire, Loida hizo bien su trabajo. Eunice, la mamá, lo hizo muy bien. La fe de ellas no era una fe fingida. Es decir, era una fe sincera. La fe de estas hermanas era una, bueno, era, digámoslo en otras palabras, eran hermanas consagradas. Eran hermanas que sus nietos las miraban, su nieto la miraba agarrando la Biblia. Eran hermanas que su nieto miraba en ellas aquella responsabilidad de decir: vamos a la iglesia. No era una fe fingida, hermanos. Es decir, no eran hermanas de nombre. Hay veces que nosotros, yo de verdad me parte el alma cuando veo que hoy en día los jóvenes no quieren ir a la iglesia. Pero también veo que los padres no van. Y luego andan llorando los padres allí, pidiendo oración por el hijo que se le ha descarriado, por el hijo que ahora está todo frío, por el hijo que no quiere nada. Y yo pregunto: ¿por qué dejaste tú también, padre, de ir a la iglesia? ¿Por qué no te interesaste en buscar más de Dios? Tu hijo es lo que tú mismo le has estado dando de ejemplo, de mal ejemplo. Hermanos, tenemos que encarar seriamente este papel como abuelos y padres en cuanto a la educación de nuestros hijos. Es un papel vital que nos toca desempeñar. El don profético lo respalda, ¿no es cierto? Así es. Aquí en Ministerio de Curación, página 287, dice: esta responsabilidad recae principalmente sobre la madre, que con su sangre vital nutre al niño y forma su armazón física. Le comunica también influencias intelectuales y espirituales que tienden a formar la inteligencia y el carácter. O sea que desde el vientre ya la madre está influyendo. Y quería agregar un poquito más aquí sobre eso. Dice: el vínculo terrenal más tierno es el que liga a la madre con su hijo. Este queda más impresionado por la vida y el ejemplo de la madre que por la del padre, porque aquella y el niño se ven unidos por un vínculo más fuerte y tierno. Los pensamientos y sentimientos de la madre ejercerán una influencia poderosa sobre el legado que deja a su hijo. Si ella permite que su mente se espacíe en sus propios sentimientos, si cede al egoísmo, si es regañona y exigente, la disposición de su hijo lo reflejará. Así es como muchos han recibido en herencia tendencias casi invencibles hacia el mal. El enemigo de las almas comprende este asunto mucho mejor que nuestros padres. Despliega sus tentaciones contra la madre, sabiendo que si ella no le resiste, él puede por su intermedio afectar a su hijo. La única esperanza de la madre se cifra en Dios. A él pueden huir en procura de fuerza y gracia, y su búsqueda no será en vano. A mí me viene a la mente que como a veces la responsabilidad de la madre es más, que el padre, porque uno pasa más tiempo con ellos, ¿verdad? El padre a veces sale afuera a caminar y muchas veces pues yo puedo decir, pues yo me quedo con mi hijo en mi casa, ¿verdad? No lo doy a cuidar, pero ¿qué está aprendiendo tu hijo en ese día de ti, ¿verdad? ¿Qué está aprendiendo el hijo de nosotros? ¿Qué ejemplo le estamos dando? Le estamos mostrando el amor a Dios, el temor a Dios y cómo conducirnos por la vida.
¿verdad? Es algo muy, pues muy de mucha importancia, hermanos, y de mucha responsabilidad. Así que, como dice aquí, ¿verdad? Tenemos que acudir a Dios en busca de ayuda. Él es el único que nos puede guiar, ¿verdad? Así es. Bueno, para terminar, hermano Francisco, ¿hay algo más que usted quisiera agregar? Es bien importante porque si estamos viendo allí lo que está diciendo la lección, donde el Señor le hace asumir a la mujer o a la madre una responsabilidad tremenda. Pero esto no quiere decir que tampoco el esposo la va a dejar sola. Cuando el esposo ayuda a la madre, se hace más fácil para inducir a los niños por el camino correcto, y de esa manera podemos hacer un buen testimonio, tanto como el esposo, como los abuelos. Yo me he preguntado muchas veces, pastor, ¿estaré siendo yo, y hermana Romo, estaré siendo yo un buen testimonio para mis hijas y para mis nietos? Mi esposa, por otro lado, ¿estará siendo un testimonio positivo para mis nietos? Espero en el Señor de que sí. Y que el Señor los ayude, hermanos, porque verdaderamente las amonestaciones, el Señor las manda para todos. Así, mis hermanos y hermanas, nosotros hemos llegado al final de la lección. Prácticamente en esta guía para educadores del hogar que vamos a estudiar en la semana, pues hemos visto lo importante que es el ser diligentes para enseñar a nuestros hijos. El ser nosotros, por supuesto, los primeros en tener a Dios en el corazón, el ser nosotros los primeros en consagrarnos, y de allí, hermanos, pues que los resultados los podamos ver en ellos. Dios nos ayude. ¿Qué les parece si le pedimos en esta hora esa ayuda para que, si podemos, hermanos, pues de ahora en adelante hacer las cosas mejor, pues que lo hagamos con su fuerza, con su poder? Amén. Bueno, vamos a rodearnos aquí, vamos a pedírselo al Señor. Padre nuestro, muchas gracias porque en esta guía para educadores del hogar de esta semana has comenzado diciendo: el asunto comienza con ustedes. Aquí es donde está prácticamente la raíz de la felicidad o de la desgracia. Señor, entonces te rogamos que por favor todo lo aprendido hoy lo pongamos por obra, y que efectivamente, Señor, con mucha diligencia, con mucho esfuerzo, nos propongamos enseñarle a nuestros hijos el camino tuyo. Que busquemos por todos los medios, Padre, darles un buen testimonio en cuanto a la fe. Ayúdanos, Señor, a ser nosotros los primeros en leer la Biblia. Ayúdanos, Padre, para que ellos puedan vernos a nosotros, que abrimos la Biblia y la estudiamos, que ellos nos puedan ver arrodillados orando, de manera que cuando les digamos vamos a orar o vamos a estudiar, es porque ellos ya nos vieron antes hacerlo. Señor, te rogamos que nos ayudes para que también, en cuanto a la fe que profesamos, seamos honestos y sinceros y no finjamos, Señor, que los hijos puedan ver que hay una fe genuina en nosotros, una fe verdadera. Rogamos, Padre, para que de esa manera ellos también lo sean. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.